tema es nada más y nada menos que asma bronquial. Todo lo que vamos a hablar hoy día, o esta noche mejor dicho, se basa en un instituto de raigambre mundial como es el GINA, Iniciativa Global para el Control del Asma en el mundo entero, incluso en Bolivia. Entonces, todo lo que digamos acá tiene un respaldo de lo que se llama medicina basada en evidencia. Desde hace muchos años el GINA ha venido dando anualmente las pautas de cómo se debe manejar el asma en el mundo. La última vez fue el 2020, antes de la pandemia, en Panamá. Entonces, quiero que le presten atención a este concepto. Prestenle atención porque si ustedes analizan este concepto, van a tener la clínica, van a tener el laboratorio y van a tener el tratamiento. Vean lo que dicen: síndrome inflamatorio crónico de las vías respiratorias. O sea que si es un síndrome, es síntomas, signos que se asocian para formar un síndrome. Caracterizado por hiperreactividad traqueobronquial, con broncoconstricción, edema de mucosa e hipersecreción bronquial. Entonces, fíjense lo que dice: broncoconstricción. De entrada, si hay broncoconstricción en la vía aérea, se producen sibilancias bilaterales, porque pueden haber sibilancias unilaterales, como en el cuerpo extraño, en los tumores endobronquiales, en las compresiones de vía aérea, hay sibilancia unilateral. Hace menos de una semana he atendido a un señor de 83 años, de 83 años de edad, tratado hace bastante tiempo como asmático. Es un hermano en Cristo. Me pidieron que lo vean y efectivamente tenía sibilancia unilateral en el lado izquierdo. Recuerden, sibilancia unilateral. En el lado derecho, normal. Le hicimos una tomografía porque ya sospechábamos de eso y ha dado un tumor, un cáncer, un adenocarcinoma. La pregunta es: ¿todo lo que sibila es asma? No. Pero si hay sibilancias bilaterales, pensemos en asma. Pero si hay sibilancias unilaterales, pensemos en cuerpo extraño, en compresiones de la vía aérea o en tumores endobronquiales. Edema de mucosa, inflamación. O sea que si hay broncoconstricción, tendremos que dar broncodilatadores como tratamiento, ¿no es cierto? Y si hay edema de mucosa, tendremos que dar ¿qué cosa? Antiinflamatorios, pero no AINES, sino antiinflamatorios esteroideos en forma de spray. Y hipersecreción bronquial, ¿con qué vamos a parar eso? También con corticoides. Pero aparte de eso, recuerden ustedes hoy, mañana y siempre lo que han llevado en fisiología en segundo año: mediadores inflamatorios. Histamina, serotonina, bradicinina, tromboxano, factor de necrosis tumoral, factor agregador de plaquetas, leucotrienos, citoquinas, interleuquinas. Mediadores inflamatorios. ¿Con qué hay que inhibirlos? También con corticoides y con antileucotrienos. Por eso es que le adelanto a todos ustedes que el tratamiento actual del paciente con asma se hace con broncodilatador asociado a un corticoide inhalatorio más antileucotrienos. Si no lo hacen de esa manera, está errado. Sorpresa:
En el año 1983, cuando yo hacía la especialidad en el Brasil, ya en mi escuela, en la Universidad de San Pablo, ya se hacía esto de otra manera, con otras moléculas, pero así. Entonces, fíjense ustedes que para que se produzca un ataque de asma, intervienen diferentes factores, como ustedes están pudiendo observar, factores hereditarios. Hay que preguntarle al paciente o al familiar sobre los antecedentes del papá, de la mamá, de los hermanos, de los tíos, de los abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Porque ahí está la respuesta de la atopía familiar. Obviamente van a haber gatillos como las infecciones, como los cambios de temperatura. También ese revólver va a estar lleno de ¿qué? De balas. Esas balas van a estar significadas por el polvo, por ejemplo, domiciliar, hongos, entre otras cosas, que van a desencadenar un ataque de asma, pero también factores emocionales. Entonces, dentro de la etiología, van a ver ustedes que hay una multiplicidad de elementos. Alimentos, leche, huevo, maní, pescado, chocolate, todo lo que me gusta ver. Pero también fármacos, drogas, los beta bloqueantes como el propanolol, por ejemplo, o el ácido acetil salicílico, ¿no? O los anestésicos, todos los anestésicos producen irritación de la vía aérea, solamente que unos lo soportan mejor y otros lo soportan menos. La polución. Santa Cruz es una ciudad muy poluida, pero tiene algo a favor. ¿Saben qué? La ventanilla, la ventolera, el viento, que de repente debería aprovecharse para generar electricidad a través de la energía eólica, ¿no? Sería como bastante barato. Pero, ¿qué hacer? Entonces, como yo les digo siempre, pregunta de evaluación, clasificación. Se clasifica por su severidad y por la etiología. Por su severidad en intermitente y persistente, y la persistente en leve, moderada y severa. Y la etiología, por su clasificación etiológica en extrínseca e intrínseca. De repente alguien me va a decir, pero esa clasificación ya pasó de moda. Solamente pasa de moda lo que uno se olvida. Van a ver más adelante que es una clasificación tremendamente didáctica. Y ustedes lo que precisan aprender es eso, didáctica precisamente. También la extrínseca se la llama alérgica y la intrínseca infecciosa. ¿De acuerdo? Entonces, allá por el año 2007 salió esta clasificación basada en el control que se llamó el semáforo del asmático. Rojo, asma no controlada; amarillo, parcialmente controlada; y verde, controlada. ¿De acuerdo? Y dentro de esa clasificación hay otros tipos de asma que también pueden producir un ataque de asma. Ejemplo, el ejercicio físico. El asma ocupacional, los que trabajan en las bibliotecas, los que trabajan en la siderurgia, en los ingenios azucareros, en los ingenios arroceros, en las usinas, en fin, donde hay polución. Pero también hay otra que se llama asma que no es asma. Qué contradicción, ¿no? Asma que no es asma. Así se lo llamaba, y es a lo que se refiere el asma
cardíaca, de origen cardíaco, sobre todo en el paciente que está con edema agudo del pulmón. Muchos pacientes han fallecido por eso, porque el paciente tiene sibilancias bilaterales. Y el médico junior en la emergencia, en el asma, hay que hidratarlo al paciente. Al paciente con insuficiencia cardíaca le meten 1 litro de líquido y se acabó el paciente, porque aumentó el edema agudo del pulmón. Entonces, la clasificación etiológica, vean ustedes qué fácil es, tremendamente fácil. Dijimos que la extrínseca o alérgica, ¿no es cierto? La edad de inicio, si me llega un paciente de 10, 12, 14 años con crisis de broncoespasmo, yo de entrada digo, esta es un asma alérgica o extrínseca. ¿Por qué? Porque se presenta antes de los 30 años. Pero si me llega un veterano de 40, 50, 60, 70 años, yo digo, esta es infecciosa o intrínseca. ¿Por qué? Porque se presenta después de los 40 años. ¿Vieron qué fácil ser neumólogo? No se precisa ser neumólogo, parece. ¿Lo ven? Entonces, la atopía familiar y la historia previa de reacciones alérgicas, hay que preguntar. Y su abuelito tenía esto, sí, doctora, está prácticamente la mitad resuelta. Mi papá, mi mamá, mi hermano también tienen. ¿Sabe qué? De mañanita se levanta, está con las narices tapadas y estornudando. No es más que cambie el tiempo y comienza a estornudar y se tapa la nariz. Debería trabajar en la sala porque rápidamente predice el tiempo. De veras. Entonces, vean ustedes, la eosinofilia, los test cutáneos en el paciente alérgico siempre son positivos. La dosificación de inmunoglobulina E en la extrínseca o alérgica siempre es positivo. El tratamiento es de lejos mejor en la alérgica que en la intrínseca. En la intrínseca es donde más óbitos hay. El pronóstico es peor. En la extrínseca o alérgica, el pronóstico es mejor. Pero también hay otra que se llama asma pausinflamatoria. Ustedes seguramente en infectología han llevado algo que se llama tuberculosis paubacilar, tuberculosis de poca población bacilar. Pues también en el asma hay una forma pausinflamatoria. Son pacientes que tienen una hipertrofia de la camada muscular bastante severa. Entonces, en el paciente asmático siempre tiene que haber un estímulo. Y créanme que ese estímulo puede ser diferentes cosas. Una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, un agente químico, un agente físico, un agente inmunológico, o incluso hasta agentes neoplásicos y otros de causa desconocida. Pero hay un estímulo siempre. Y eso va a producir mediadores inflamatorios, entre ellos el factor agregador de plaquetas, que va a provocar posteriormente broncoconstricción, edema en mucosa y hipersecreción bronquial. ¡Qué casualidad! Justo lo que decía en el concepto, ¿se acuerdan? Un síndrome inflamatorio crónico de la vía aérea caracterizado por broncoconstricción, edema en mucosa y hipersecreción bronquial. ¿No ven? Actualmente, una interleuquina, la 6. ¿Qué tiene que ver la interleuquina 6? Tiene que ver mucho, sobre todo con esta pandemia, porque produce lesión del endotelio vascular que facilita la agregación plaquetaria, dando como resultado una microtromboembolia pulmonar.
Es una forma de neumonía, pero atípica. En realidad, dos palabras sobre eso. En realidad el virus no es el que nos provoca la muerte, es la reacción innata de nuestro sistema inmunológico a la entrada del virus, la que produce eso, leve, moderada o severa. Entonces, quiero que se acuerden de esto hoy, mañana y siempre. Entonces, los mediadores inflamatorios actúan de dos formas básicas: sobre el aparato respiratorio y sobre el sistema cardiovascular. Entonces, sobre el aparato respiratorio producen, no quiero comentar esto, tres cosas: aumento de secreciones, edema de mucosa y broncoconstricción. Qué casualidad, lo mismo del concepto, ¿no es cierto? Y sobre el sistema cardiovascular produce dos efectos fundamentales: aumento de la permeabilidad capilar, salida de líquido del espacio intravascular hacia el intersticial. Por eso es que hay edema pulmonar. Pero también produce vasodilatación, por eso es que cae la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Clínicamente, 75% del diagnóstico lo hacemos clínicamente. Los antecedentes familiares, epidemiológicos. Laboratorialmente, ¿qué tenemos que hacer? Si me llega un paciente con sospecha de asma, ¿saben qué haría? Le solicito un hemograma. ¿Cómo que los doctores eso le piden a todo el mundo? Sí, pero hay que ver cuántos eosinófilos tiene, cómo está la fórmula leucocitaria. Le solicito inmunoglobulina E y A. ¿Qué más le pido? Le solicito un citograma nasal. Le solicito un hisopado faríngeo. Le solicito un extendido de secreción bronquial en una placa. Se hace un extendido, se lleva al microscopio, y si ustedes encuentran cristales de Charcot-Leyden o espirales de Kussmann, ese es un paciente asmático. ¿Cuánto tiempo demora eso? Menos de una hora. ¿Qué más puedo solicitar laboratorialmente? El gol estándar se llama espirometría, y les aseguro que hoy día van a saber ustedes interpretar una espirometría. Si no, les voy a devolver la entrada. Imagenología. ¿Será que la radiografía sirve para hacer diagnóstico? Sirve para hacer la hipótesis o la impresión diagnóstica a través de lo que se llama tórax en tonel, que tiene tres características principales: aumento del diámetro antero-posterior, horizontalización de arcos costales y aplanamiento del diafragma. Tórax en tonel, o tórax en barril, o tórax enfisematoso, que es lo mismo. Y ya tenemos una radiografía que nos da unas pautas de qué puede ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, siempre se debe considerar la posibilidad de asma en cualquier paciente que ustedes tengan esos datos, pero si es niño todavía. Sibilancias recurrentes, tos. Y en eso quiero que hoy día recuerden esto, mañana y siempre. Les voy a dar 10 tips para poder hacer diagnóstico de patología pulmonar. 1. Tos. 2. Expectoración. 3.
hemoptisis, 4, disnea, 5, cianosis, 6, dolor torácico, 7, fiebre, 8, roncos, 9, sibilancias, 10, crépitos. Muchos pacientes van a tener solamente 1 o 2 o 3 o algunos van a tener 10. Como por ejemplo en los pacientes con bronquiectasis. Las 10 cosas tienen. Como ven, ser neumólogo no es difícil. De aquí ya van a salir, lo único que falta es el título, ¿no? Por lo menos en asma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Recuerden, la clínica es soberana. Lo que han llevado y están llevando en semiología: inspección, palpación, percusión, ocultación. A la inspección, ¿cómo está el paciente asmático? Con la expansibilidad torácica disminuida. Tiene aleteo nasal, tiraje intercostal, polipnia, taquipnia, aumento de la frecuencia respiratoria, como quieran llamarlo. A la palpación, disminución de vibraciones vocales. A la percusión, hipersonoridad. ¿Por qué? Porque el paciente está hiperinsuflado. Recuerden que es una enfermedad pulmonar obstructiva. Y a la auscultación, tiene sibilancias bilaterales. No todo lo que sibila es asma, pero si sibila bilateralmente, piensen en asma. Y si fuera unilateral, recuerden, o es un cuerpo extraño, o es un tumor, o es una compresión de vía aérea. Diga, ¿cuántos patrones respiratorios hay? 11 patrones. Pero también esto, el paciente puede no tener un solo síntoma en los periodos de intercrisis. Pero también hay síndromes pseudoasmáticos. ¿Ya? Son síndromes que parecen que fuera asma, pero en realidad no es asma. Y de eso nosotros podemos hablar, de tumores, de cuerpo extraño, ¿ya? De asma cardíaca o de tromboembolismo pulmonar. Hace algún tiempo, vean ustedes, esto es un caso clínico. A nosotros nos gusta hacer casos clínicos en la materia. Paciente de 60 años que viaja de La Paz a Santa Cruz, estaba alojado en un hotel 5 estrellas, lo ve el médico del hotel a eso de las 7 de la noche, le dice que es una crisis asmática, le da tratamiento, pero el paciente no mejora. A eso de las 10 de la noche, el gerente me llama y me dice: Ronaldito, ¿será que podés venir a ver a este paciente? Mira que se me ha puesto mal acá en el hotel. Caramba, bueno, yo llego, lo veo al paciente en posición ortopnéica y le digo: señor, por favor, cuénteme qué ha pasado. Y el chofer me dice: doctor, hemos viajado todo el día, no ha llegado en avión, hotel 5 estrellas, caramba. No, me dice que el patrón se compró una Toyota Land Cruiser en 80,000 y la estrenó viniéndose de La Paz a Santa Cruz. 12 horas de viaje. Lo que tenía el estimado paciente no era una crisis asmática, era tromboembolismo pulmonar. Cualquier paciente que está
sentado, ya sea en un barco, en un avión, o en una movilidad, o en tren, que pasa mucho tiempo así, primero piensen en torno al embolismo pulmonar. Eso fue lo que pensamos, nos lo llevamos a una UTI de una clínica muy conocida, lo hicimos ya nomás una angioTAC, y el diagnóstico se confirmó. Ese paciente estuvo a punto de fallecer. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene el concepto de que si sibila bilateralmente es asma. Pero como vean ahí, más de 20 diferentes patologías que pueden dar un síndrome pseudoasmático. A pedido del cliente, cualquiera de esos. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas a ese tipo de situaciones. Como ven, ser neumólogo no es nada difícil, es fácil. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del asma en cuanto a la clasificación de severidad? El famoso semáforo del asmático. Asma persistente severa, síntomas continuos, pero lo que verdaderamente caracteriza es esto: volumen expiratorio forzado del primer segundo menor al 60%, hecho en una espirometría. ¿De acuerdo? Persistente moderada. La diferencia está en que el volumen expiratorio forzado del primer segundo está entre 60 y 80. Y la leve, como su nombre dice, síntomas una vez de vez en cuando, ¿no? Está en torno del 80%. Y la intermitente está en torno del 80% del valor predicho. Vean lo que pasa en un paciente asmático. Esto es la carina principal, bronquio principal derecho e izquierdo, antes de que el paciente tenga una crisis. Y esto es el mismo lugar, con edema de mucosa, con hipersecreción bronquial, con broncoconstricción. Después de haber entrado en contacto con ¿qué? Con el alergeno. ¿Acaso no dijimos de que siempre tiene que haber un estímulo? Claro. O sea que un bronquio normal y un bronquio completamente alterado con hipersecreción, edema mucosa y broncoconstricción. Precisamente por eso es toda la sintomatología tan florida que tiene el paciente. ¿Y yo cómo hago el diagnóstico entonces clínico? Ya lo dijimos. ¿Y cómo hago el diagnóstico laboratorial? Se puede hacer esto que se llama test de provocación, no lo aconsejo, lo pongo solamente. En cambio, podemos hacer lo que se llama test de broncodilatación. Test de broncodilatación. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? Esto que les había mencionado desde un principio, la procura o búsqueda en la secreción bronquial de los cristales de Charcot-Leyden o los espirales de Kussmann. Fácil de hacer el extendido en una lámina y luego observarlo en el microscopio. ¿Cuánto van a tardar? Les aseguro que menos de 5 minutos. ¿Qué más tengo que hacer? Puedo hacer esto que se llama el PRIX test, pero también se puede hacer la IgE. Siempre hay que hacer inmunoglobulina epsilon o específica. Si está elevada, ese es alérgico, es extrínseco con seguridad. Y la gasometría, porque nosotros tenemos que saber si ese paciente está con insuficiencia respiratoria. Tenemos que sacar el índice de Kirby
o sea, la relación PAFI, presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Si dio mayor a 300, normal, menor de 300, distrés leve, menor de 200, distrés moderado y menor de 100, distrés severo. Todo eso durante la pandemia fue muy bien manejado con lo que se llama el índice SAFI, la saturación de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Pero recuerden, la SAFI es uno de los datos de la gasometría arterial que tiene 6: presión, pH, PCO2, PO2, bicarbonato, exceso de bases y saturación de oxígeno. Pero también esto es el gol estándar. Parece difícil, mas no es. Siempre me ha gustado desmistificar las cosas. Y para eso solamente les pido que aprendan 3 cosas. Volumen expiratorio forzado del primer segundo, que mide flujos, el flujo a través de la vía aérea. Capacidad vital forzada, la capacidad de distensibilidad, de elasticidad del tejido pulmonar. Y la relación entre los dos anteriores, volumen expiratorio forzado del primer segundo sobre capacidad vital forzada, llamado también índice de Tifenot. A algunos les gusta, a otros no les gusta, no es mi problema, pero así se llama. Y vean ustedes, ¿para qué sirve la espirometría? Para hacer diagnóstico de procesos obstructivos, restrictivos y mixtos. ¿Y qué procesos obstructivos tenemos? Asma y EPOC, los más conocidos. Pero también las bronquiectasias y la mucoviscidosis son procesos obstructivos. Solamente que el método para hacer diagnóstico es un poco diferente, pero es un proceso obstructivo. Pero la espirometría usualmente la hacen para determinar si es un proceso obstructivo o restrictivo. ¿Cuáles son los procesos restrictivos? Las famosas EPIC, enfermedad pulmonar intersticial difusa, que ustedes las han debido llevar o las van a llevar en medicina interna como fibrosis pulmonar. Y yo les digo que fibrosis pulmonar es solamente una de las diferentes patologías que engloban las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Y los procesos mixtos, que son los que tienen una combinación de ambos, de los anteriores. Entonces, vean, prestenme atención. ¿Cuál es la característica espirométrica? Estoy hablando de la característica espirométrica de un paciente asmático o de un paciente obstructivo. Primero, tiene el volumen expiratorio forzado del primer segundo y el Tifenot disminuido, siempre. ¿Y cuál es la característica del proceso restrictivo? La capacidad vital forzada disminuida y el Tifenot aumentado o normal. Aquí está. Entonces, repitiendo para que quede algo: obstructivo, asma o EPOC, volumen expiratorio forzado del primer segundo disminuido y la relación entre los dos disminuida. Si ustedes tienen un paciente donde la relación está disminuida, juren que es un proceso obstructivo. Van a ganar la apuesta. Lo único que falta es saber si es asma o es EPOC. ¿Y saben qué? Es fácil. Préstenme atención. Le hago una espirometría a cualquiera de ustedes y salió el Tifenot disminuido, es proceso obstructivo. Pero no sé si es asma o es EPOC. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un test de broncodilatación. Test de broncodilatación. ¿Cómo lo hago? Le doy 2 puffs de salbutamol, pero puede ser fenoterol, permutalina, etcétera, etcétera.
y 15 minutos después le realizo de nuevo una espirometría y comparo si ese paciente mejoró 12% o más o 200 ml o más. Juren que ese paciente tiene un test de broncodilatación positiva y es asma bronquial. Si ese paciente no mejoró nada, ese paciente es un EPOC puro. Pues bien, y si en la espirometría le dio un índice de difenol normal o aumentado, juren que ese paciente tiene un proceso restrictivo. O sea, tiene un pulmón entre comillas duro, poco elástico. ¿De acuerdo? Que es la característica de lo que ustedes van a aprender como fibrosis pulmonar. Recuerden, fibrosis pulmonar es una sola de las varias patologías que comprenden las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Y bueno, y los mixtos, los tres indicadores están disminuidos. O es más obstructivo que restrictivo, o es más restrictivo que obstructivo. Va a depender del porcentaje nada más. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿y esto qué es? $10, ¿vale? Es un peak flow. Sirve también para hacer por lo menos una impresión diagnóstica. Se sopla, se agarra y se le dice al paciente: meta aire, sopla. Si sopla más de 450 está bien, si sopla menos de 450 litros por minuto es un proceso obstructivo. Y esto, el feno, fracción expirada de óxido nítrico, fácil de realizar, tan fácil que es así el equipo. Si ven por ahí un equipo parecido al mío, me lo robaron hace algunos años. Debajo tiene mis iniciales, por si acaso. Fácil de usar, hasta un niño lo usa. Eso se basa en lo que se llama precisamente fracción expirada de óxido nítrico. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen reacción inflamatoria de la mucosa bronquial se libera óxido nítrico, ¿ya? ¿De acuerdo? Y para eso, un diagnóstico correcto del asma en más del 80% de los pacientes de 8 a 75 años se usa un límite de 20 partes por millón. Si ese paciente tiene menos de 4 a 8 años, son 10 partes por millón. No hay a dónde pelarle porque ahí hay unos numeritos digitales que le dicen cuánto da. Como ven, fácil de usar. Bueno, no vayan a decir como un personaje famoso de la televisión que le preguntaron si sabía quién era Confucio y respondió que era el que creó la confusión. ¿Se acuerdan? Fue famosísimo. Hace como unos 6 años, 7 años más o menos. Por lo tanto, el paciente asmático es como cuando a uno le colocan una bolsa de plástico, de polietileno en la cabeza y lo hacen respirar por un buraquito así de pequeñito. Entonces, el tratamiento del paciente asmático tienen que hacerlo durante la crisis y la intercrisis. Y para eso es necesario que ustedes se acuerden que durante la crisis se pueden utilizar aliviadores, moléculas aliviadores, y durante la intercrisis moléculas controladores. Desde el año 2019 está autorizado el uso de broncodilatadores más corticoides inhalatorios más antileucotrienos. Vamos a ver de qué se trata.
¿Cuáles son los aliviadores? Acuérdense, están llevando en farmacología. Los beta-2 agonistas de corta acción y de larga acción. Pero también las metilxantinas y también los anticolinérgicos derivados de la atropina. Les aseguro que si aprendemos esto, ustedes van a poder manejar el paciente asmático que les caiga en el internado o en el año de provincia o cuando sea. Veamos entonces este tratamiento farmacológico con broncodilatadores. Resumido, ¿qué tenemos que usar? Anticolinérgicos, dijimos, ¿no es cierto? Pues esos anticolinérgicos son varias moléculas: el bromuro dipatropio, de oxitropio, de tiotropio, pero también hay dos moléculas últimas, no tan últimas, pero hace poco tiempo que salieron: el aclirinio y el umeclirinio, excelentes para el tratamiento de los pacientes asmáticos. Y luego tenemos los SABA. ¿Qué son los SABA? Son los agonistas beta de corta acción. Los LABA, que son agonistas beta de larga acción, y los ultra-LABA, que son agonistas beta de ultra larga acción. Caramba, parece un trabalengua, ¿no? Pues tiene mucha importancia, queridos doctores. Los SABA, su espectro de acción es de 4 a 6 horas. Estamos hablando de salbutamol, de fenoterol, de terbutalina, de adrenalina, de levosalbutamol. Los LABA, agonistas beta de larga acción, actúan, su espectro es de 12 horas, cada 12 horas. Tenemos ahí el formoterol y el salmeterol. Y los ultra-LABA, la diferencia es que su espectro dura 24 horas, lo que facilita la agregación al tratamiento. Indacaterol o lodaterol. Entonces, agonistas beta 2, SABA, ya dijimos cuáles: salbutamol, fenoterol, los más conocidos, y LABA, no de lavar, formoterol y salmeterol. Y los ultra-LABA, como el indacaterol y olodaterol. Entonces, vean ustedes, los aliviadores de corta acción son varios. Entonces, estos son los agonistas de corta acción y de larga acción, que ya los habíamos mencionado. Y luego, las metilxantinas, 3 moléculas: la teofilina, la bamifilina y la aminofilina. ¿Claro que se usan? Está dentro del arsenal terapéutico. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos los anticolinérgicos derivados de la atropina: bromuro dipatropio, deoxitropio, tiotropio, aclirinio y umeclirinio. Controladores: 3 tipos de moléculas: corticoides inhalatorios, cromonas y antileucotrienos. ¿Se acuerdan que dijimos mediadores inflamatorios como los leucotrienos, que son poderosísimos broncoconstrictores? Y dijimos también que hay que utilizar broncodilatador, corticoide inhalatorio y antileucotrienos, dijimos desde un principio. Entonces aquí están
corticoides inhalatorios, cromones y antileucotrienos. Veamos cuáles son los corticoides inhalatorios. Estos son los 7 principales. Hay más de 50 por si acaso, pero estos son los que más se usan. El más popular, la beclometasona, y para mí el mejor de todos, el último, ese que se llama ciclesonida. ¿Por qué? Porque ese se lo da una sola vez al día. Entonces, estas moléculas, ustedes deberían reconocerlas y manejarlas. Toditas son corticoides inhalatorios. Excelentes todas. En mi opinión, la ciclesonida es la mejor de todas por lo poderosa que es y porque se usa una vez al día. ¿Qué más tenemos? Cromonas. La otra vez me dice un colega, pero eso ya no se usa. Bueno, pues, ¿está bien? ¿Para qué diría eso? Uno de sus sobrinitos se enfermó, tuvo una terrible crisis y no respondía a nada, pero respondió unas cromonas. Obviamente no le dije nada, pero él se dio cuenta. Le digo, va a disculpar, Ronald, que a veces el que no sabe habla nomás. Sí, le dije, el que no sabe, sabe. Como es, el que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe. Antileucotrienos, 4 moléculas, son 6, pero estos son los 4 más usados. El montelukast sódico, que tomo hace 23 años por si acaso. Excelente antileucotrieno, pero también el pranlukast, el sileuton, el safilukast. El más popular, el montelukast sódico, que le ha cambiado la vida a la mayoría de los asmáticos, entre ellos yo. Tiene un pequeñísimo problema, muy pequeño. Puede dar algo que se llama síndrome de Chávez-Strauss. He visto en el exterior casos, acá en Bolivia hasta ahora, gracias a Dios, no he visto ni uno, pero puede dar. Entonces, el manejo y el control del asma es un arte de equilibrio, de veras. Y si uno no lo sabe manejar, ¿quién va a sufrir las consecuencias del paciente? ¿De acuerdo? Aquí en esta diapositiva lo que quiero representar es lo siguiente. Por una sencilla razón, ustedes van a un pronto socorro, un servicio de emergencia, asmático, hay que hacer una nebulización, hay que ponerlo al nebulizador. Y le meten nebulizador, dexametasona, más no sé qué cosa. Bueno, de todo. Pues sorpresa, queridos doctores. Aquí ven ustedes un pulmoncito que a duras penas llega algo de medicamento, una miseria, un 4%. Vean aquí esto, llenito, 51%. Llega hasta los bronquiolos respiratorios. ¿Saben por qué? Por el tamaño de la molécula. En los nebulizadores las moléculas miden más de 5 micras. En los nebulizadores que tienen un compuesto llamado hidrofluoralcano, llegan hasta el bronquiolo respiratorio y son bien efectivos. En cambio, los que contienen clorofluorcarbonato no llegan a nada. Y ustedes dirán, pero mejoró el paciente, pero no mejoró porque broncodilató, mejoró porque le están dando un suplemento de oxígeno. ¿Acaso no le dan oxígeno para nebulizar? Es por eso. Pero no mejora porque broncodilata por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferentes formas de utilizar esos inhaladores. Se llaman aerocámaras, como esta que ustedes están observando, o espaciadores, diferentes modelos como estos que les estoy mostrando. Este es un peak flow y este es un peak flow electrónico, súper bueno. Lo tengo desde el año 1976 y no se consigue frenar, a pesar de todo mi esfuerzo.
sigue funcionando. Bueno, y si no tienen un espaciador, se puede usar así, pero esto tiene un problema. El yato, el chorro, el flujo sale a más de 80 kilómetros por hora e impacta en la faringe y puede producir mayor problema todavía, irritación de la vía respiratoria. Por eso es mejor utilizarlo así. Si no tienen un espaciador, invéntense uno. Agarran una botella de agua, de cerveza, porque ahora vienen hasta cerveza en botella de plástico. Le hacen un buraquito ahí en el asiento y por ahí hacen las bombeadas. Se han inventado un espaciador barato, pero sirve, les aseguro que sirve. ¿Ya? En esta diapositiva tenemos aquí un paciente que le están dando solamente beta-2 agonistas además de un paciente asmático. En cambio aquí este es el mismo paciente, pero después de 3 meses de tratamiento. Vean cómo ya se puede apreciar las camadas y el orden que está esa mucosa bronquial. ¿De acuerdo? Entonces, en el paciente con asma grave también podemos utilizar sulfato de magnesio, que no solamente sirve para el asma, también sirve para ¿qué? Para la eclampsia, para la preeclampsia, ¿no es cierto? Y también podemos utilizar algo que se llama Heliox, que es una combinación de helio al 70% más oxígeno al 30%. Y bueno, también podemos utilizar esto que se llama máscara de ventilación mecánica no invasiva con presión positiva. Fíjense que es una escafandra, se llama escafandra también, ¿ven? O helmets. Se puede usar también. Y bueno, hay algunos enfoques terapéuticos nuevos que ustedes deberían conocer. Esto es lo que se llama la vacuna anti-IgE. Omalizumab es un anticuerpo monoclonal. Excelente. Acá en Santa Cruz ahorita yo tengo 4 pacientes que usan este medicamento o que usaron. El único problema es que es caro. ¿En quiénes se usa? En los pacientes que tienen asma persistente severa con titulación de inmunoglobulina E elevada. ¿De acuerdo? El etanercept tacrolimus, ¿se acuerdan que dijimos que el factor de necrosis tumoral también es un mediador, ¿no es cierto? Entonces también se puede usar estas moléculas. ¿Qué más? Algunas otras, como el indacaterol o el carmoterol, que son ultra agonistas beta de ultra larga acción. Y bueno, inhibidores de la fosfodiesterasa 4 como el roflumilast, que está en el mercado también acá en Santa Cruz. Muy bueno. Y otros como esto que se llama termoplastia bronquial. Es un procedimiento invasivo a través de una broncofibroscopía. Se lo usa en el asma persistente severa. Se lo hace con anestesia local en 3 sesiones. No lo tenemos acá en Bolivia ni en Santa Cruz porque es un equipo bastante caro, pero es bueno que ustedes lo sepan. Genera energía térmica con radiofrecuencia, de manera tal que en realidad destruye la musculatura lisa y como tal relaja al bronquio. ¿Ya? Este es el dispositivo, se lo hace por broncoscopía y en el extremo del bronquio se genera esa energía radiante que va a neutralizar el músculo liso. Termoplastia bronquial.
Pero también, así como sabemos qué es lo que se debe hacer, hay que saber qué es lo que no se debe hacer. Por ejemplo, un político, no hay que darle un político a un paciente asmático. ¿Para qué? Si ya tiene hipersecreción bronquial. Expectorantes, ¿para qué? Si el pobre está tosiendo, le va a aumentar la tos. Antitusígenos, ¿para qué dan antitusígenos si lo que queremos es que fluya? Si le dan antitusígenos se va a obstruir más, va a tener tapones mucosos y va a entrar en lo que se llama estado de mal asmático. Sedantes, nunca ceden a un paciente asmático. Ese paciente asmático está agitado porque está hipoxémico. Y si ese paciente está demasiado tranquilo es porque está con CO2 elevado. Ojo con eso. Tampoco hacerle fisioterapia en plena crisis, porque alguna vez he visto eso. Y tampoco darles antibióticos de rutina, a menos que el paciente tenga tos y expectoración mucopurulenta, que tenga fiebre, que tenga leucocitosis. ¿Para qué? Para evitar todo esto, que llegue nuestro paciente a cuidados intensivos. ¿No? Entonces, como en el GINA del 2007 decía, aunque el asma no se cura, es razonable esperar que en la mayoría de pacientes asmáticos el control de la enfermedad se puede y se debe alcanzar y mantener. El paciente asmático se lo puede controlar, les aseguro eso. Es mentira que no se puede controlar. Si no está controlada es porque alguien está fallando, o el médico o el paciente. Y como decía Petit, el mejor tratamiento del estado asmático es tratarlo 3 días antes de que ocurra. Es como estudiar, no hay que estudiar la última noche, hay que estudiar una semana antes. Así que para el sábado no se pongan a estudiar el día viernes. Todo eso está dirigido ¿a qué? A evitar esto que se llama remodelación bronquial. Aquí tengo un bronquio normal, vean, broncodilatado, y aquí tengo un bronquio completamente remodelado, la camada mucosa está hipertrófica, las glándulas mucosas también, secreción bronquial, todo remodelado. Si hay remodelación bronquial, la única solución ahí es la termoplastía bronquial. Entonces, yo creo y espero que les haya servido de algo esta pequeña disertación, muy comprimida por supuesto, pero que creo que cuando estén en el internado o en el año de provincia pueden tener algunos problemas y bueno, se van a acordar. Si hay alguna pregunta, allá, digan. A ver. Cuando un paciente tiene toda la clínica de un asmático, pero en la espirometría sale totalmente normal, ¿qué se hace en ese caso? Repetir la espirometría porque algo está fallando. Algo está fallando. O el operador o el espirómetro. Diga. En una intercrisis sí. Si ahorita me hacen a mí una espirometría, voy a salir probablemente con parámetros normales en el periodo de intercrisis. Pero si se busca el parámetro 2575, ya que es la pequeña vía aérea, va a estar alterado. ¿El paciente puede crear resistencia a su medicamento? En realidad no es que cree resistencia. En realidad lo que sucede es que el medicamento, la molécula que le están dando, no va con él, pero no es por resistencia. Hay muchos pacientes que tienen eso, entonces hay que buscar en el arsenal terapéutico con qué molécula responde bien. Utilicen siempre un broncodilatador de larga acción como el formoterol, yo creo que es tal vez el mejor, junto con un corticoide inhalatorio. La mayoría utiliza vitazona o budesonide o fluticasona,
asociado a un antileucotrieno, pero utilicen ese trípode: broncodilatador, corticoide inhalatorio, antileucotrieno. Por ejemplo, a mi suegro, él tenía fibrosis, más y es mi problema. Era más que nada de poco. Y le pusieron un inhalador de sanitariosticazona que hubiera servido para controlar la intercrisis motor. Bueno, yo le hubiera hecho una espirometría para determinar, por lo que me estás contando, lo más probable es que sea un proceso mixto, o sea, una combinación. Eso se llama paciente ACO: A de asma, C de COPD, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y O, overlap, o sea, superposición de asma y POC. Hay esos pacientes. Yo diría, según lo que nosotros vemos ahí en el servicio, la mayoría son mixtos, o sea, responden parcialmente al broncodilatador, ¿ya? Como les decía, le hacemos una espirometría y en la de control mejoró 12% o 200% o 200 ml o más, ese es asmático seguro. No mejoró nada, es un EPOC puro. Y si mejoró a medio, en vez de mejorar 12, mejoró 8, mejoró 6, o en vez de mejorar 200, mejoró 180, 100 o 50, ese es un proceso mixto. Va a responder al broncodilatador, al corticoide y a los antileucotrienos parcialmente. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que hacer un test de la caminata de 6 minutos que se llama. Lo hago caminar durante 6 minutos en un lugar, en una acera, por decir, y mido cuántos metros recorrió ese paciente en 6 minutos. Y después de un mes de tratamiento y fisioterapia, de fisiokinesioterapia, le vuelvo a hacer una nueva espirometría, le vuelvo a hacer un test de caminata de 6 minutos y comparo para ver qué es lo que pasó. Hay pacientes que mejoran, como hay otros pacientes que empeoran. Los que empeoran es porque hay un componente restrictivo más ahí. Previo a eso se puede hacer una fibroscopía con lavado, con cepillado y biopsia transbrónquica, porque pudiera ser que sea el cuadro mixto donde hay un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Puede suceder eso. Fisiológicamente, ¿por qué los aires están contraindicados? Esa valió. Sí, eso sucede muchas veces. Algunos colegas, como dicen, de que son antiinflamatorios, sí, pero son antiinflamatorios no esteroideos. Eso va por el camino de la ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, eso provoca más bien broncoconstricción, eso provoca una reacción inflamatoria mayor. Por eso es que se debe dar corticoides inhalatorios, de preferencia sobre los corticoides vía oral. Entonces, nunca dar a un paciente asmático AINES por ese motivo, porque le va a provocar una hiperreactividad bronquial mayor. Pero muchas veces sucede eso. Hay pacientes que nos llegan a nosotros ahí al servicio de neumología tomando ketoprofeno, tomando nimesulide, tomando diclofenaco y con la hipótesis diagnóstica de asma bronquial. Sucede por si acaso. Tienen suerte porque ese paciente no ha hecho una reacción, un síndrome de hiperreactividad mayor, porque si hace un síndrome de hiperreactividad mayor va a ser un estado asmático severo. Bueno, entonces les agradezco su atención a todos ustedes y saben que les repito,